Lo que vamos a ver ahora en este audio es la conexión con los recursos de Dios. 2 puntos, creer. En el mundo moderno está definitivamente aceptada la necesidad del conocimiento como valor agregado a la vida de las personas para poder desempeñarse en la sociedad, en las ciencias, en las artes, en las distintas especialidades de la labor humana, como también en los diversos oficios. Es cada vez más importante el conocimiento y su permanente actualización o perfeccionamiento. Este conocimiento y permanente perfeccionamiento que se requiere está dado en el plano natural o también llamado humano, en el plano humano. Sin duda este tipo de conocimiento es importante, pero en este mismo mundo moderno de hoy hay un conocimiento al que en términos generales no se le ha dado la importancia y la valoración necesaria para que el hombre tenga el equipamiento espiritual necesario que le permita un vivir armónico con la voluntad de su Creador. Este es el conocimiento de la voluntad de Dios y de los asuntos espirituales. El hecho de ignorar o estar mal informado por parte del hombre de la voluntad de Dios para su vida trae como consecuencia un sinnúmero de conflictos y pesadas cargas en la vida de las personas que no pueden solucionarse con el conocimiento natural. Basta con observar el mundo del cual somos parte. No se le puede atribuir a Dios la falta de conocimiento de su voluntad, ya que Él nos ha provisto de su palabra, la Biblia, para que no ignoremos. La responsabilidad es del propio hombre que ha ignorado o se ha alejado de Dios y su palabra. ¿Para qué? Para seguir otros caminos que lo han llevado a consecuencias nunca deseadas por el propio hombre, y mucho menos por Dios. Cuando mencionamos la palabra hombre, hacemos referencia al género humano, involucrando hombre y mujer, obviamente. En el libro de Jeremías, de la Biblia, Jeremías 9, versículos 23 y 24, encontramos esta declaración. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios hace misericordia, juicio y justicia, y es lo que el hombre necesita para una vida plena. Pero si el hombre no conoce y no entiende los propósitos de Dios para su vida, difícilmente podrá gozar de estos beneficios. Dios advierte de esta situación en su palabra. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios utiliza la figura de una fuente de agua viva donde fluye agua permanentemente, donde se va renovando permanentemente esa agua. Esa fuente provee esa agua fresca, la cual es inagotable, a diferencia de una cisterna que tiene una capacidad limitada y además tiene roturas que hacen que el agua se pierda. Así es la vida de muchos que ponen su confianza en las cosas de este mundo, como la sabiduría humana, el poder, o la fuerza o autoridad, o las riquezas materiales, y olvidándose de Dios, terminan manifestando vidas vacías y secas desde el punto de vista espiritual. Por eso Dios es el primer interesado en que lo conozcamos, porque Él nos puede nutrir de las necesidades espirituales que el hombre necesita. En el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, encontramos otro registro que también nos da entendimiento sobre este aspecto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y no está hablando de conocimiento del mundo, de ciencia, de conocimiento de los 5 sentidos. Está hablando de conocimiento de la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ahí está, ¿ven? También yo me olvidaré de tus hijos. Este registro dirigido al pueblo de Israel en su tiempo contiene un principio general que se aplica hoy. La falta de conocimiento no es responsabilidad de Dios, sino de haberlo desechado por parte del hombre. Y eso tiene consecuencias directas en nuestras vidas y en nuestra descendencia. Él no manipula la vida de las personas, no obliga a nadie. Él da libre albedrío y cada uno debe hacerse responsable de sus decisiones. Si lo ignoramos a Él, no le podemos reclamar que Él se ocupe de solucionar los problemas que nosotros mismos nos hemos acarreado, si antes no cambiamos nosotros. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra, la Biblia, y es a través de ella como conocemos la voluntad de Dios para el hombre. Es el manual de instrucción para la vida del hombre. Cuando usted practica un deporte, por ejemplo, un deporte popular como es el fútbol acá, o cualquier otro, usted debe conocer las reglas o el reglamento de ese deporte. De esa manera sabe lo que es lícito y beneficioso para su juego, y lo que le ocasionará una penalidad o consecuencia en el juego. Con nuestra vida sucede algo parecido. Dios nos ha dejado las instrucciones para jugar el juego de la vida, nada más y nada menos, y obtener los mejores beneficios. Y también nos advierte de las consecuencias que podemos acarrearnos cuando nos desviamos de sus consejos, los cuales suelen ser esas consecuencias mucho más dolorosas que lo que ocurre en un deporte. Una cuestión importante a tener en cuenta cuando nos decidimos conocer la voluntad de Dios es dejar de lado todo preconcepto que podamos tener acerca de Dios y su palabra, ya que los preconceptos influyen en nuestro entendimiento. Los preconceptos están como consecuencia de la información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que hemos creído. Algunos tal vez sean coincidentes con la palabra de Dios, pero otros tal vez contradicen la palabra, y allí estará nuestro compromiso a ser guiados por la verdad de la palabra o a defender posiciones personales que son alimentadas por el ego y la soberbia humana. Todos tenemos preconceptos sobre la vida y mucho más sobre las cosas de Dios. El punto es que esas cosas no nos condicionen para nosotros poder entender la verdadera voluntad de Dios. Los preconceptos hacia nosotros mismos y hacia otras personas también son enemigos a vencer para nuestra comprensión y aceptación de las verdades de Dios. El rendirnos a la palabra de Dios es rendirnos ante la verdad. Es un bien preciado para todo hombre o mujer. La Biblia llama a estas personas simples o sencillos. Una persona que acepta la voluntad de Dios sin cuestionamientos. El Salmo 119, 130, encontramos una declaración que tiene que ver con esto. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, aquellos que son sencillos, que no contradicen la palabra de Dios, que no presentan oposición. Dios en su palabra ha dejado para el hombre grandísimas promesas, las cuales, si ustedes no las conoce, nunca las va a reclamar para su vida. Es como si usted tuviese una cuenta bancaria y otra persona deposita un cheque en su cuenta por una cifra millonaria. Hasta que usted no tiene el conocimiento de ese dinero disponible para usted, jamás se presentará en el banco para retirar ese dinero y utilizarlo. También puede suceder que la persona que le depositó el dinero le avise del depósito, pero usted no le cree y por lo tanto no reclama ese dinero. Con la palabra de Dios sucede lo mismo. Él nos da la información de su voluntad para con nosotros. Luego está en nuestra decisión de creerla o no creerla.
Podemos decir entonces que el medio o la forma para que las personas hagan realidad en sus vidas las promesas de Dios, para que las promesas de Dios lleguen a ser una realidad en nuestra vida, tenemos que creer esa palabra, tenemos que creer en sus promesas. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué es creer? ¿Qué decimos cuando decimos creer? Creer es una palabra muy utilizada a diario, pero sin entender la verdadera profundidad de ella. Las personas basan sus creencias en aquello que conocen y aceptan como verdadero. Y es en virtud de esto que la diferencia entre una persona y otra radica en aquello que está creyendo. Una persona jamás recibirá las cosas que Dios tiene para su vida por creer las noticias de los diarios, o lo que digan los líderes políticos o religiosos, o por creer que con ser buena persona eso basta. En cuanto a Dios y a sus asuntos, no tiene que ver con las distintas creencias y opiniones de este mundo, sino con aquellas promesas y declaraciones que Dios dejó expresadas en su palabra, o sea, con Dios mismo. La palabra de Dios nos dice qué es creer, y para ello debemos recurrir a la palabra original en el griego, que es pistis, P-I-S-T-I-S. Algunas veces vamos a tener que recurrir a las palabras originales en el griego, en el caso del Nuevo Testamento, porque fue escrito en griego. Entonces, cuando vamos a la palabra original, nos da una amplitud más grande del entendimiento. Tenemos que decir también que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Y también a veces vamos a tener que acudir al hebreo, algunas palabras, para entender el verdadero significado. Esta palabra, creer, que el origen del griego es pistis, que se traduce creer, también en la Biblia se la ha traducido como fe, una palabra también conocida. La diferencia en tener frutos de parte de Dios o no radica en creer o no creer, sino en qué creemos. Siempre estamos creyendo algo. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe, la palabra pistis, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para acercarse a Dios una persona primero debe creer que Dios existe, que le hay, básico. Y que además Dios es galardonador, es decir, que Él bendice, que Él prospera a aquellos que le buscan. Esto agrada a Dios. Para responder la pregunta que nos hicimos anteriormente, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué es creer? Ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, pistis, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La certeza es el apoyo o fundamento como los cimientos de una casa que no se ven, pero que existen y permiten que esa casa permanezca en pie. Esa certeza de que el cimiento está ahí y que la casa está apoyada sobre el cimiento nos permite estar confiados. El apoyo o fundamento para la vida de todo creyente debe ser Dios y su palabra. Ese es el fundamento. La convicción es no tener la más mínima duda que lo que Dios ha prometido sucederá en mi vida. Esta firme convicción proviene de la palabra de Dios, llegando a estar cada vez más y más persuadido en cuanto a la revelación o verdad de Dios. No tener dudas, la más mínima duda. La palabra de Dios nos muestra que lo que se opone a la creencia correcta es la duda. ¿Qué es lo que se opone a que yo crea en algo? Es que yo dudo que eso realmente sea verdad. La duda, cuando la dejamos trabajar en nuestro corazón, termina convirtiéndose en temor.
O sea, es también una manera de creer. Tener miedo, creo que esto me va a hacer mal, creo que aquello no me va a salir bien, tengo temor de salir a la calle. Todo eso tiene que ver con el temor. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, encontramos un versículo muy interesante que dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, ¿y no qué? No dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahí vemos que la duda que se instala en el corazón de una persona, en el centro mismo de sus pensamientos, impide que la voluntad de Dios se haga. Pero por el contrario, si creyeres, lo que dice le será hecho. No dudar en su corazón. La duda en cuanto a las promesas de Dios hace que una persona no pueda recibir toda la bendición que Dios tiene reservada para ella. En definitiva, uno cree conforme a la voluntad de Dios o no, y va a recibir conforme a lo que cree. Yo conforme a lo que creo voy a recibir. Ese es el principio. Si creo positivo, recibiré positivo, la palabra de Dios. Si creo negativo, voy a recibir negativo en mi vida. La duda proviene de toda información que tomamos como válida para nuestras vidas y que contradice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una enseñanza religiosa que dice: si estás padeciendo alguna enfermedad es porque Dios así lo quiso. Y mucha gente cree eso, cuando en realidad Dios en su palabra se muestra como un Dios de amor y que no es autor de la enfermedad, sino por el contrario, Él busca que tengamos prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjense, por ejemplo, en el libro de Tercera de Juan 2, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el corazón de Dios. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma, nuestra vida interior, que seamos personas con convicción, con seguridad, con propósito. Nos toca a nosotros decidir qué vamos a creer, si la información de la palabra de Dios o cualquier otra cosa. Porque conforme a lo que creemos, es en lo más íntimo de nuestro corazón, será nuestra actitud en la vida y lo que en definitiva manifestaremos. Aquello que nosotros lleguemos a creer será manifestado en nuestra vida. Si creemos temerosamente, vamos a manifestar temor en todas las cosas. Ahora, si manifestamos una actitud positiva, una creencia, una actitud conforme a la voluntad de Dios, eso va a ser una realidad en mi vida. Lo que Dios dice para nuestras vidas, eso lo decide. Esto debería llegar a ser nuestra absoluta convicción ante toda situación. Lo que Dios dice para nuestra vida, eso lo decide. Comienzo a creer eso. Cada promesa de Dios la comienzo a creer para mi vida. Y esto va a ser una realidad porque es Dios quien está comprometido a que así sea. Veamos el cumplimiento de este enunciado en la declaración de Jesús al centurión. En Mateo, libro de Mateo, capítulo 8, versículo 13. Jesús hablándole al centurión. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión tenía un criado que estaba enfermo, gravemente enfermo, y estaba por morir. Y el centurión creyó que el Señor Jesús podía salvarlo. Y Jesús le dice: ve, como vos creíste, te sea hecho. El centurión creyó que el Señor Jesús sanaría a su criado enfermo. ¿Y qué sucedió? Fue sanado en aquella misma hora. Es la creencia que se basa en la palabra de Dios lo que permite que las cosas sucedan por medio del poder de Dios. Cuando uno cree la palabra de Dios, el poder de Dios se libera. Cuando una persona cree la palabra, ese poder obra a favor para que lo que Él prometió sea hecho posible en el mundo físico.
tal como lo vimos en el versículo donde el Señor Jesucristo le habla al centurión. Otro versículo en Marcos 9, libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, es decir, tener la certeza y firme convicción en la promesa de Dios, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creer es tener la certeza y firme convicción en la promesa de Dios. No es creer cualquier cosa. Un último concepto a considerar es cómo una persona aprende a creer. ¿Cómo hago yo para creer correctamente? Es decir, aprender a quitar de mi corazón lo incorrecto y a incorporar lo correcto de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la fuente que provee esa información? Bueno, la misma palabra nos da la respuesta. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe, la creencia, la pistis, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En cuanto a los asuntos de Dios, la fuente para creer es la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Ella, la palabra, nos provee de sana doctrina. La sana enseñanza de la palabra, su lectura diaria y su meditación, el pensar la palabra, cuando leemos un versículo, detenernos a ver qué nos quiere decir Dios, meditarla, nos permiten aprender y conocer su voluntad y crecer en creencia. Dios te bendiga, que tengas un gran tiempo disfrutando la palabra de Dios.